Cada vez que mi esposo se va de viaje por trabajo, es mi perro quien se encarga de hacerlo por mí. Historias de infidelidad. Al verme, alzó la cabeza y sus ojos oscuros se clavaron en los míos. «Ven aquí, cariño», susurré, sentándome en el sofá. Max se levantó con elegancia y se acercó, apoyando su enorme cabeza sobre mi regazo. Es fundamental contar con tu respaldo, dado que el 90% de nuestra audiencia no ha realizado la suscripción. Requerimos de tu colaboración para continuar produciendo contenido emocionante. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Por las ventanas entreabiertas de mi hogar en Madrid, en una apacible área residencial, se colaba suavemente la brisa de la noche. Los días se extendían. Sin embargo, las noches eran aún más extensas. Desde el momento en que nos trasladamos a este lugar junto a mi esposo Ricardo, visualicé un hogar tranquilo, un oasis lejos del ajetreo urbano. Al comienzo, así fue, pero su rutina dio un giro inesperado cuando empezó a desplazarse con mayor asiduidad. Ricardo, en su labor como consultor, comenzó a realizar viajes de trabajo con mayor frecuencia. Al principio creí que lograría adaptarme a su falta. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sensación de estar solo empezó a afectarme de forma inesperada. Antes, el hogar era acogedor, pero en este momento se percibía como excesivamente espacioso. Los cuartos se tornaban gélidos y desolados, siendo la cama lo más desalentador de todo. Todas las noches, al irme a la cama, notaba la ausencia junto a mí, un vacío que debía ocupar Ricardo. Entre las sábanas de seda marfil me revolvía, buscando consuelo en mi piel. Sin embargo, solo reinaba el silencio. Traté de entretenerme con lecturas, filmes e incluso con una copa de vino en la terraza. Todo estaba fallando. Cada sonido, ya sea el crujir de la madera o el susurro del viento, me hacía sentir mi soledad, hasta que me di cuenta de que no estaba completamente sola. Max, mi Doberman negro, mi fiel compañero desde que era un cachorro torpe, había sido mi sombra. Ahora, con sus imponentes músculos y mirada atenta, se había convertido en algo más que un simple perro guardián. Esa noche, al no poder dormir, salí de la habitación con una bata de satén ligera que apenas cubría mis muslos. Caminé descalza por el frío suelo de mármol hasta la sala, donde Max descansaba sobre su cojín. Al verme, alzó la cabeza y sus ojos oscuros se clavaron en los míos. «Ven aquí, cariño», susurré, sentándome en el sofá. Max se levantó con elegancia y se acercó, apoyando su enorme cabeza sobre mi regazo. Suspiré al sentir su calor y sus orejas suaves entre mis dedos. Él no hablaba, pero entendía, como si supiera que en ese momento su simple presencia era lo único que evitaba que me derrumbara. Los días siguientes fueron iguales. Me despertaba, me arreglaba con cuidado, con vestidos teñidos, tacones altos y labios rojos. Iba al trabajo y fingía que todo estaba bien. Pero al caer la noche, la realidad me golpeaba con fuerza y Max era el único que estaba allí para recibirme. Con el paso del tiempo, mi relación con él se hizo más profunda. Me acostumbré a su presencia más de lo que debía. Me encontraba a mí misma hablándole, como si fuera un amante silencioso que nunca me juzgaba. Una noche en particular, la lluvia azotaba las ventanas con furia. Me acosté en la cama, pero mi cuerpo se negaba a relajarse. Después de 1 hora de vueltas, me rendí y fui a buscarlo. Max me esperaba, como si supiera que lo haría. Me senté en el suelo junto a él y pasé los dedos por su pelaje corto y brillante. Sentí su respiración pausada, su cuerpo fuerte contra mi pierna desnuda. Un escalofrío me recorrió la piel, pero no de frío. No supe cuánto tiempo pasé allí, tal vez minutos, tal vez horas. Pero cuando al fin volví a la cama, él me siguió y se acostó en el suelo
justo al lado. Esa fue la primera noche en la que dormí profundamente en las semanas. Los días pasaban y mi relación con Max se volvía cada vez más intensa. Cada mañana, cuando me despertaba, lo primero que hacía era buscarlo con la mirada. Ricardo solía llamarme. Por las tardes hablábamos de sus viajes, de reuniones, de números y contratos, pero mi mente estaba en otra parte, en casa, con Max. Me ocupaba lo mucho que dependía de él. No es normal, ¿verdad? Un perro no debería llenar el vacío de un esposo ausente. Pero cada vez que Max me miraba con esos ojos profundos, cada vez que su cuerpo cálido se apoyaba contra el mío, sentía una calma que no encontraba en ningún otro lugar. Esa noche, después de un día agotador en el trabajo, decidí tomar un baño largo. Llené la bañera con agua caliente, añadí aceites perfumados de vainilla y sándalo y me sumergí en el vapor embriagador. Cerré los ojos, intentando relajarme, pero mi mente seguía inquieta. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que sentí un movimiento cerca. Abrí los ojos y allí estaba él, sentado en la puerta del baño, observándome en silencio. Maximum. Mi voz fue apenas un susurro. Él ladeó la cabeza, como si intentara entender mis pensamientos. Mi respiración se volvió irregular. Nunca antes había sentido algo así. En el ambiente se percibía una tensión inexplicable, algo que prefería no indagar en detalle. Al salir del baño, me sequé con una suave toalla de satén y me dirigí descalza hacia la habitación. Max me acompañaba constantemente, su silueta siempre presente a mi lado. Tomé asiento en el borde de la cama, percibiendo la suave caricia de la tela mojada en mi piel. En medio de la oscuridad creciente, susurré: no puedo imaginar mi vida sin ti. Al morderme el cerebro, experimenté una sensación de vulnerabilidad inusual. Tenía conciencia de la necesidad de distanciarme, establecer fronteras, tener presente que se trataba únicamente de un can. Sin embargo, cada atardecer, esos pensamientos resultaban cada vez más complicados de eludir. Traté de descansar, pero la sensación de ausencia me agobiaba. Entre las sábanas me revolví nerviosa hasta que finalmente me rendí. En un arrebato expresé: acércate. Max se puso de pie y sin vacilar se sentó en el suelo al lado de la cama, tan próximo que su calor se percibía en mi piel. Volteé hacia él, contemplando cómo su pecho se elevaba y descendía con cada inhalación. Estaba tranquila, sin saber cuál era el motivo de mi miedo. ¿Era la sensación de soledad o lo que empezaba a experimentar? Durante esa noche, descansé plenamente, sabiendo que, sin importar las circunstancias, Max siempre estaría a mi lado. La noche se presentaba cargada y bochornosa. Aunque las ventanas se encontraban abiertas, apenas se percibía movimiento en el aire. Envuelto en un delicado camisón de seda negra, mi cuerpo estaba lleno de ansiedad. Mientras intentaba acomodarme en la cama, mis pensamientos no cesaban de perturbarme. Esa misma tarde, Ricardo había hecho una llamada. Me comentó sobre una cena relevante, acerca de clientes que demandan mucho y de su próximo encuentro en Barcelona. La voz que escuchábamos parecía lejana y sin emoción, como si estuviéramos comunicándonos con alguien ajeno a su entorno. Quizás tenía razón. Durante varias semanas, cada vez que Ricardo emprendía un viaje, experimentaba una sensación de liberación interna. Había dejado de sentir su ausencia, ya no estaba pendiente de cuándo volvería. La rutina que habíamos formado en conjunto se deshacía sin que yo intentara evitarlo en lo más mínimo. Sin embargo, Max representaba mi única certeza inquebrantable. Después de salir de la cama, me dirigí hacia la sala. Max descansaba sobre su almohadón con su cuerpo tranquilo pero atento. Al verme, sus ojos se abrieron de inmediato y en ese instante capté su comprensión. Siempre estaba allí esperándome, sin falta.
Tomé asiento junto a él y acaricié su pelaje, notando la diferencia entre mi piel tibia y su musculatura robusta. ¿Conoces cuál es mi mayor temor?, murmuré. No se trata de estar sin compañía, sino de que en presencia de Ricardo mi sensación de vacío se intensifica como nunca antes. Siga adelante. Max asintió con la cabeza, como si fuera capaz de entender cada una de las palabras. Me di un mordisco en el labio. La mirada de esa persona me hacía sentir expuesta, frágil, como si pudiera leer mis pensamientos más ocultos. Al moverme, el camisón se deslizó suavemente sobre mi hombro, revelando mi clavícula al descubierto. Max mantuvo fija su mirada en mí. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Experimenté una sensación de estar aprisionada en algo indescriptible, en algo que no era apropiado sentir. Me incliné un poco hacia su dirección, notando cómo respiraba tranquilamente. Me preguntaba por qué parecía ser la única entidad en este planeta que verdaderamente me comprendía. Susurré estas palabras. Max cambió de posición, acercándose más a donde yo estaba. Su calidez era reconfortante. Su compañía se convertía en un punto de apoyo en medio del remolino de sentimientos que me envolvía. Permanecí en ese lugar, sin saber cuánto tiempo transcurrió, abrazada por la oscuridad de la habitación. Al regresar a la cama, él me acompañó. Se recostó a mi lado, con su cuerpo en contacto con el suelo, tan próximo que percibía su respiración tranquila. En el momento en que mis ojos se sellaron esa noche, Ricardo no cruzó por mi mente. La sola idea de Max me llenó de pavor. Con la llegada del alba, una cálida luz dorada se colaba a través de las suaves cortinas de lino blanco. Desperté poco a poco, percibiendo la delicadeza de las sábanas sobre mi cuerpo sin ropa. Mi bata de seda estaba desorganizada, deslizándose sobre mi pierna, aunque no me preocupó en absoluto. Mi primera acción fue voltear en busca de Max. Siempre se le podía encontrar allí. Era constante. Descansaba en el suelo junto a la cama con una postura elegante y vigorosa, respirando con calma y manteniendo su mirada alerta. Me di un mordisco en el labio. Surgió un retorcimiento en mi interior. Traté de no prestar atención al calor que se difundía en mi pecho, esa sensación extraña, pero imposible de negar de estar en el lugar adecuado. Max representaba mi refugio, mi protección, la única presencia constante en mi vida. Pero, ¿hasta qué grado era posible depender de su persona? Durante toda la jornada, la incógnita me torturó sin descanso. Durante mi jornada laboral, mi mente no estaba centrada. Casi no prestaba atención a mis compañeros, ni siquiera contestaba los mensajes de Ricardo. Mi pensamiento se encontraba en mi hogar, junto a Max. Al regresar finalmente, el cielo de Madrid se pintaba de tonos rojizos al caer la tarde. Al entrar, me quité los zapatos de tacón de inmediato y permití que el fresco mármol aliviara la fatiga de mis pies. Fue en ese momento cuando lo divisé. En la entrada aguardaba Max, demostrando su habitual serenidad. Le susurré un cariñoso «Hola, amor», mientras acariciaba con delicadeza su espalda. Inclinó la cabeza, deleitándose con mi caricia, y sentí como algo se desmoronaba en mi interior. En ese instante me di cuenta de que ya no había manera de retroceder. Aquella noche, al acostarme al lado de Ricardo, el hueco en la cama, que previamente me resultaba gélido y solitario, ahora resultaba agobiante. Entre las sábanas me movía inquieta mientras percibía su respiración tranquila. Max se encontraba junto al lecho, con la mirada clavada en mi dirección. En ese instante me di cuenta de la realidad que había estado evadiendo. El amor no se limita a la pasión desenfrenada o a expresiones grandilocuentes en todo momento. En ocasiones, el amor se presenta de manera sencilla,
callada y firme. Es la seguridad de contar con la presencia de alguien, pase lo que pase. Y Ricardo ya no era la misma persona. Al cerrar los ojos por fin, no me vino a la mente el individuo que descansaba a mi lado. Consideré a aquel que nunca me falló. Si crees que esto fue impactante, espera a ver la historia que te dejo aquí. Es aún más increíble. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de historias reales, suscríbete ahora y dime en los comentarios qué habrías hecho en esta situación.